2.0 vamos a la línea telefónica para saludar a Alicia de los Ríos, historiadora y también pues hija de una madre desaparecida durante el aciago periodo de la Guerra Sucia y le agradecemos mucho que nos tome esta llamada, Alicia de los Ríos. Estamos muy complacidos de conversar con ella porque queremos conocer su opinión de este informe que presentó la doctora Eugenia Alier Montaño el pasado 10 de octubre, el informe Verdades Innegables por un México sin impunidad, en el que aborda justamente varios de los episodios que ocurrieron durante este periodo de la Guerra Sucia. Alicia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, te saluda Rubén Martín. Hola Rubén, buenas tardes. Un gusto estar con ustedes de nueva cuenta. Igualmente, Alicia, te agradecemos enormemente tu disposición para charlar con nosotros. ¿Qué opinión tienes acerca de este informe? Ya habíamos conversado contigo también del otro informe que presentaron los otros tres integrantes del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico. Esto como parte, brevemente, para recordarlo, como parte de las actividades de la Comisión de la Verdad creada por decreto presidencial en octubre de 2021. Dentro del mandato, además de la investigación, evidentemente, pues era presentar un informe. La doctora Eugenia Alier Montaño presenta este informe Verdades Innegables. ¿Qué te parece que tiene de importante, de hallazgos, de descubrimientos este informe, Alicia? Bueno, pues antes que nada, como lo dije públicamente, yo celebro y agradezco este informe de Verdades Innegables. Lo estábamos esperando. Y bueno, yo creo que, mira, son trabajos maduros lo que hemos encontrado. Es un trabajo que recoge muchas voces, las organiza, y esas voces no nada más es el decir, sino todo el conocimiento que se produce a través de los años, ¿no? Entonces, Verdades Innegables, bueno, retoma, organiza y por supuesto con hallazgos propios, pues nos presenta sobre todo lo que estábamos esperando, que era la lógica de la coordinación contrainsurgente, ¿no? Es una de las ideas que hemos venido trabajando desde hace mucho tiempo, pues animados desde un campo social. Este campo social se conforma sobre todo, sí, sobre la contrainsurgencia, pero también sobre el delito de la desaparición forzada, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece que junto con fue el Estado, así es, ¿no? Ambos informes nos ofrecen el panorama completo de las violencias que se ejercieron, Rubén y Jesús, durante el periodo grande del 65 al 90 del siglo pasado, ¿no? Ajá. Sí, Alicia. Me parece, no sé, un aporte quizá significativo en particular de este informe es que confirma que la represión no fueron hechos aislados, decididos por ciertas autoridades por su cuenta, ciertos cuerpos policíacos o de Fuerzas Armadas o un batallón, sino que habla incluso de un sistema nacional contrainsurgente, Alicia. Sí, claro, claro. Pues para nosotros ha sido muy claro, ¿no? Que no es cierto que un solo hombre puede mover al ejército entero, Rubén. Así es. ¿No? O sea, que se ha insistido mucho esa versión. Recientemente, del 22 hacia acá, vimos mucha insistencia del expresidente Andrés Manuel López Obrador, sobre todo como señalando a los presidentes como los principales responsables, por lo menos intelectuales, ¿no? Y lo que hemos venido diciendo, y estos informes lo reflejan, es que esto es un mecanismo, justo por eso hemos insistido en usar categorías como los circuitos, por ejemplo. Sí. ¿No? Los circuitos de la desaparición, que es justo lo que nos muestran estas coordinaciones de lo federal, de lo civil y de lo militar, hacia que va a escala,
¿no? Que podrían muchas veces usarse incluso fuerzas paramilitares, pero por supuesto bajo la orden de autoridades, que es lo que convocó mucho a esta Comisión de la Verdad, ¿no? La violencia perpetrada desde el Estado. Así es, Alicia, y le dedican un capítulo en particular al tema de los vuelos de la muerte, porque fueron los integrantes de esta parte del mecanismo de esclarecimiento histórico quienes encontraron cierta documentación que ya ha sido expuesta también por algunos trabajos periodísticos. ¿Qué opinas en particular de esto, sabiendo que es un tema muy sensible, porque pues, eventualmente tu madre, Alicia de los Ríos, pudo haber estado en esta base militar de Acapulco, Pie de la Cuesta, y eventualmente pues ser parte de este mecanismo de represión? Sí, mira, yo creo que es un tema que ha causado mucha controversia, porque claro, por más que pasen los años, nadie está preparado para hallazgos que puedan indicar otro tipo de destino que no sea la vida, sí, ¿no? En mi caso, bueno, tú sabes, Rubén, que hemos venido trabajando desde hace muchos años esta línea de investigación. Entiendo que hay sensibilidades, por supuesto, pero fíjate, yo he estado pensando mucho en estos últimos días porque pues estamos leyendo los informes, escuchando la avalancha de información, ¿no? De opiniones, por supuesto también los debates, ¿no? Y yo creo que además en este tiempo pues toda la postura que uno tome va a ser público porque se va a quedar en en las redes sociales, en los trabajos, en las entrevistas que uno pueda realizar, ¿no? Y en ese sentido yo sí contradigo aseveraciones que vienen desde los propios colectivos, ¿no? Donde se dice que si hay una posibilidad de muerte, bueno, se llega al exceso de seguir diciendo que uno los está matando, ¿no? A mí me da, pues, a mucho que pensar, sobre todo porque, pues, son comunidades que uno conoce desde niña, claro, ¿no? Pero que sí tiene que ser uno empezar a dirigir los discursos. Es decir, si la línea de investigación nos lleva a que Alicia estuvo en Pie de la Cuesta y que fue una víctima de los vuelos de la muerte, a mí eso no me impide seguir buscándola. Por supuesto. Porque son hipótesis que aún no están verificadas, y que en determinado momento yo puedo seguir buscando dónde está, dónde estuvo y quién fue quien decidieron el final, ¿no? De mi madre. Entonces, yo creo que sí hay que ir aclarando que quienes buscamos no solamente estamos buscando, en mi caso, por ejemplo, la posibilidad de alguien con vida, porque, bueno, estudio la represión, Rubén, claro, y sé lo que vivieron, ¿no? Lo que vivieron en estos circuitos de clandestinidad, y eso a mí no me impide seguir buscando, ¿no? Y seguir litigando. Justo ahorita estamos en medio de una diligencia judicial que ganamos por amparo en el campo militar número 1. Próximamente vamos a estar en Pie de la Cuesta. Y a mí cualquier línea de investigación fuerte que se apoya en documentos y en testimonios, que son, insisto, conocimiento que se ha venido generando desde hace décadas, desde hace 5 décadas por lo menos, nos sigue impulsando a buscarlo, en la condición que sea, pero nos sigue impulsando a buscarlo. Es decir, las posibilidades en las líneas de investigación que están en la Fiscalía General de la República son diferentes, y eso no tiene por qué hacer que nosotros dejemos de buscarlos, ¿no? Entonces, bueno, el capítulo de Vuelos de la Muerte de Verdades Innegables, pues contribuye, por supuesto,
a lo que se ha venido trabajando durante décadas. ¿Qué tal, Alicia? Te saluda Jesús Estrada. Justo quería preguntarte qué sigue ahorita a continuación. Ya nos está explicando, las búsquedas continúan. Sí. Si nos das algunas pistas de por dónde van estas búsquedas. Y lo otro también, el tema de la impunidad. A partir de ambos informes de los comisionados, pues se señala también a responsabilidades de no solo de, digamos, civiles de presidentes, sino responsabilidades de altos mandos y también de civiles en puestos de gobierno pasado. ¿Hay posibilidad entonces de sentar en el banquillo de los acusados eventualmente algunas de estas personas que aparecen señaladas en estos informes? Yo creo que sí, Jesús. Es decir, para mí esa pregunta es la principal ahorita, la que acabas de hacer. ¿Qué es lo que sigue? ¿No? Me parece que hemos sido poco asertivos en términos de criticar el trabajo de los comisionados y de la comisionada Alier, sin ver la falta de resultados de instituciones que debieron haber investigado cada desaparición, cada tortura, cada violencia grave de derechos humanos desde hace 50 años, ¿no? Entonces, por supuesto, las comisiones de la verdad son mecanismos extraordinarios frente al fracaso de las instituciones ordinarias, ¿no? En ese término me parece que fue el Estado y verdades innegables. Insisto, son trabajos maduros, amplios, que evidentemente desarrollan varias líneas de investigación apoyados en evidencias, ¿no? Y entonces la pregunta sería, ¿qué sigue? Exacto. Y yo creo que muchas veces las familias, los sobrevivientes, nos frustramos frente a, bueno, esto ya lo sabíamos o ya lo intuíamos, y luego, ¿qué sigue? Aquí tendríamos que regresar al informe que hace la Subsecretaría de Gobernación, que está en la página de Comisión de Verdad y Justicia, que en Segov, y ver cuál es el resultado de los otros mecanismos, Jesús y Rubén. Así es, por supuesto. Porque primero eso nos daría una cosa, evidenciaría si hubo coordinación entre las propias instituciones y con el mecanismo de esclarecimiento histórico. Claro, así es, ¿sí? Alicia. Porque recuerden que a partir del 2017 hay una ley federal, una ley general sobre desaparición forzada, que ya no nada más tiene la responsabilidad la Fiscalía General de la República, es decir, Comisión Nacional de Búsqueda tiene que hacer los planes de búsqueda y ejercerlos, y por el otro lado está Fiscalía General de la República. Así es. Perdón, pero si los alcances de la Fiscalía fue reclasificar solamente 200 casos que vienen desde la FEMOS, me parece que es poco asertivo de nuestra parte decir que fue el ME, es decir, el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico, el que no cumplió con el mandato. Claro. Justo sobre esta evaluación en general queríamos seguir hablando contigo, Alicia, pero tenemos que hacer una breve pausa. Te quisiera pedir si nos esperas un minuto fuera del aire para volver con la entrevista. Vamos a la pausa y volvemos en esta entrevista con Alicia de los Ríos. Seguimos en Cosa Pública 2.0 aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Volvemos a la línea telefónica y saludamos y agradecemos nuevamente a Alicia de los Ríos, historiadora y hija de una mujer desaparecida, hija de una madre desaparecida durante el periodo de la Guerra Sucia, que nos acompañe en esta tarde para hablar del informe Verdades Innegables y del trabajo en general de la Comisión. Alicia, justamente nos decías antes de irnos a la pausa,
pues que las instituciones ordinarias han fallado y por eso estas comisiones. En tu opinión, ¿cuál ha sido entonces este trabajo de la Comisión de la Verdad? Había mucha expectativa al principio del sexenio de que se abriera un proceso de lo que se ha llamado por algunos expertos como un gran trabajo de justicia transicional que develara las violencias estatales del pasado y encontrara con los culpables. ¿Cuál fue el avance realmente que logró esta Comisión de la Verdad? Mira, a mí me parece, Rubén, y agradezco de nueva cuenta la invitación, a mí me parece que hay una narración exhaustiva, ¿no? Que, insisto, hacía falta. Yo no puedo dejar de ver un informe separado del otro, claro. ¿no? Porque justo a mí me parece que verlos en plenitud a ambos nos aleja mucho de un estado de las cosas que se estaba explicando antes como si fueran nada más guerrillas contra gobierno, ¿no? Y que en mucho hacía parecer un poco como desesperados a estas organizaciones político-militares, ¿no? Cuando tú la ves en perspectiva, en esta amplitud, entiendes por qué cuando dicen no había opción, lo entiendes claro. De otra manera. Además de que hoy día es muy difícil imaginarse juventudes comunistas revolucionarias, ¿verdad? Cuando ya no las hay. A mí me parece que estos dos informes son un gran acierto, porque además, más allá de que si eran disidencias políticas radicales o disidencias religiosas o sexuales, aquí lo que las une a todas las violencias es que fueron perpetradas por agentes estatales, ¿no? Que justo eso tiene el peso de ser una violación grave de derechos humanos, que las cometa quien tiene el deber de cuidar. Exactamente. ¿No? Y en ese sentido, me parece que esta comisión con los 5 mecanismos, pues es bastante, ¿cómo podríamos decirlo? El trabajo de las instituciones se ve bastante opaco, ¿no? Por decirlo, lo menos, ¿no? En términos de Comisión Nacional de Búsqueda, en términos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, de la Fiscalía General de la República y, bueno, de las instancias que formaron parte de la Comisión de Memoria. Pues ahí me gustaría acentuar que hicieron esfuerzos bien interesantes desde el Archivo General de la Nación, ¿no? La digitalización de millones de tarjetas. Me parece que ahí hubo un trabajo muy, muy, muy dedicado, ¿no? Testimonios de víctimas también, ¿no? Que recogieron por todo el país. Los trabajos que hicieron sobre sitios de memoria oficiales, me parece que hay que reconocerlos también, ¿no? Pero bueno, sin embargo, creo que mucho del trabajo que tenemos los colectivos de familias, de sobrevivientes, pues nuestra mayor urgencia siempre ha sido la localización y la justicia, claro, ¿no? De las personas desaparecidas. Y ahí ahí es cuando me parece que es la tensión que provoca frustración. Sí, me puedes dar un informe con 10,000 hojas de información, pero no sé quién fue y dónde está mi familiar, ¿no? Claro, claro. Y ahí es donde entra la pregunta oportuna que hace a Jesús ahorita, ¿qué es lo que sigue? Exactamente. ¿No? Y miren, de verdad la burocracia nos come, ¿no? Yo creo que las instituciones, pensando en que si esto lo van a seguir haciendo como casos particulares, como es decir, como el derecho lo instruye, ¿no? Cada causa, cada persona, no lo vamos a ver con vida esto, Jesús. Sí, Rubén.
¿no? O sea, me parece que los informes dan el insumo suficiente para que la Fiscalía pudiera abrir macrocasos. Exactamente, así es. ¿No? Y planteas un punto muy importante, quitarlo solamente, digamos, de esta visión más limitada de que solamente eran algunos jóvenes organizados en pequeños grupos guerrilleros. Todo esto lo digo, digamos, sin que sea cierto, sino más bien cuando se intenta como minimizar este episodio de la historia del país, sino que en realidad se trata de algo crucial, de que el Estado mexicano, el autoritarismo en aquel entonces dominado por los priistas, para necesario este Estado para la reproducción de un sistema y un modelo económico, necesitó siempre de la represión, de un sistema represivo nacional coordinado para mantener ese gobierno y ese modelo, ¿no? Claro, esa narración los quita del lugar que les han puesto, de loco desesperado. Exacto. ¿No? O sea, cuando yo he preguntado, porque los trabajos que he hecho sobre radicalidad política, porque además también, Rubén y Jesús, hay que tener en cuenta que no eran las mismas agrupaciones. Así es, ¿no? así es. Mis papás pertenecieron a una organización que es considerada por muchos sobrevivientes de izquierda como radicales, y me tocó todavía en diálogos que organizó el propio mecanismo de esclarecimiento histórico, nos tocaba este debate entre, no, ustedes están bien locos, ¿no? Entonces, justo me parece que este trabajo en conjunto equilibra esas opiniones de quienes eran los más vanguardistas, ¿no? Y creo que pone y acentúa la violencia estatal, ¿no? El perpetrador, el victimario. Porque si bien estas organizaciones político-armadas, pues lo dice el nombre, ¿verdad? Eran militares. Sin embargo, siempre en la contrainsurgencia, uno de los aspectos que denota cuando se está frente a un ejercicio de contrainsurgencia es la desproporcionalidad. Sin lugar a dudas. Pero además, ¿no? Una cosa, Alicia, que se encuentran muchísimos testimonios y un trabajo reciente de nuestra compañera y amiga Alejandra Guillén, que publicó acá en Jalisco, hablaba claro. Solamente, por ejemplo, el caso de los desaparecidos en la colonia El Zapote en Zapopan en el 76-77. En realidad ni siquiera participaron en actos armados, sino solamente fueron perseguidos por distribuir el periódico Madera, es decir, perseguidos por sus ideas solamente. Ni siquiera se enfrentaron en ningún momento a vía armada al Estado o participaron en otro tipo de acciones, solamente por distribuir el periódico Madera. Así es, Rubén, y también, mira, regresando un poco para contarles, hoy que hemos entrado hace un poco menos de un mes de nueva cuenta a esta diligencia judicial, que insisto, estamos en ella porque se ganó un amparo, la pedí hace 21 años, Rubén. 21 años. Uh-huh. Hace 21 años, y tuve que litigar en contra de la Fiscalía para que pudiéramos hacerla como mi representante social. Entonces, hoy que se llevó a cabo y que lo hemos celebrado mucho, ¿no? Fíjense, con los testigos que íbamos, que estuvieron en diferentes lugares del campo militar, como de detenciones clandestinas, ¿no? Lugares de detención clandestina. Quienes iban con nosotros nos decían, había gente que no era de las organizaciones político-armadas y estaban con nosotros en las celdas de los sótanos, que son los lugares que estamos buscando. Alicia, ¿hoy hiciste esa diligencia? ¿Hoy entraste al campo militar número 1? No, les decía que estuvimos hace más o menos un mes. Sí, ya. Sí. Y después, posteriormente, iremos a pie de la cuesta también. De acuerdo.
Alicia, quería retomar contigo algo que me parece muy importante que venías hablando y creo que viene sobre todo señalado en el informe, el primero, el de Fue el Estado. Justo eso de cómo la represión fue mucho más allá de razones de políticas. En el informe de Fue el Estado se señala que incluso jóvenes, digamos, que integraban pues tribus urbanas de contracultura, de cabello largo, también sufrieron represión estatal en ese periodo, incluso trabajadoras sexuales, cualquier forma de disidencia fueron víctimas de la represión del Estado. Quería preguntarte esa reflexión sobre esos delitos y cómo se mantienen también hoy en día, digamos, viendo, por ejemplo, temas de portación de cara, como muchos jóvenes son detenidos arbitrariamente por parte de la policía por vestir diferente o por ser disidentes de la sexualidad, o también lo más grave, las desapariciones, la crisis que tenemos en desapariciones también, todo esto tiene un origen en este pasado. Por supuesto, sí, Jesús, yo creo que mira, ahí si lo queremos leer con unos lentes clasificatorios de esto es político y esto no va a ser el método para leer los dos informes, ¿no? Yo me acuerdo mucho de, ustedes lo conocen porque fue un tiempo vecino de Guadalajara, León Chávez Teiseiro. Sí, claro. Cuando yo lo entrevisté para mi tesis, él me decía, yo no participaba políticamente cuando era un adolescente, pero odiaba que llegaran los del pentatlón, y porque usábamos guaraches y traíamos el pelo largo, se pensaban con el derecho de cortarnos el cabello en la calle, ahí como una racia, ¿no? Entonces, ¿cómo separas eso, el pentatlón, como un órgano de control de las juventudes, ¿no? Muy cercanas a los porros, a estos cuerpos ahí paramilitares, ¿no? ¿Cómo lo separas del resto de la violencia estatal, ¿no? Muchos, me parece que muchos que posteriormente entraron a organizaciones político-armadas vivieron experiencias semejantes de autoritarismo. Claro. ¿No? Insisto, me parece que lo político tiene que ver con quién ejerció las violencias y esas están plenamente identificadas, me parece, ¿no? Y jóvenes punk, como esta masacre que retomó después en una nota hace muy poquito Diego Enrique Osorno, ¿no? Esta masacre de punks en Nezahualcóyotl. Pues a mí me parece que los nihilismos también forman parte del espectro de la izquierda, sin duda, ¿no? De la política, y habría que poner un poco más de atención en esta estado de cosas que tenemos por izquierdas o por política, ¿no? Claro, porque luego se piensa que la política es solamente la que hacen los partidos y se dejan de mirar estas otras acciones que llevan a cabo otros sujetos. Finalmente, Alicia, ¿cómo valoras la recepción que dio, porque ya fue al final del gobierno de López Obrador que se presentaron estos informes, sobre todo el primero de los tres primeros integrantes del mecanismo? Pues al final ni siquiera hubo una gran acto. Sí lo recibieron, pero de manera muy discreta, y luego se publicó una versión rasurada. El primer informe fue el Estado. ¿Cómo valoras la recepción que dio el gobierno mexicano, primero López Obrador, y que se podría esperar de Claudia Sheinbaum acerca del trabajo de la Comisión de la Verdad? Pues yo esperaría justo que pudiera recibirlo. Mira, a ninguno de los dos fue ni siquiera el subsecretario, ¿no? Entonces eso a mí me pareció una mala señal. Ya ni decir la secretaria de Gobernación, ¿no? Que tendría que haber estado presente, ¿no? En estos informes. Entonces, bueno, yo creo la pregunta que le hace después Daniela Pastrana sobre los informes a la presidenta, dice, no los conozco, recién entrando. Yo espero que se familiarice con el tema, Rubén y Jesús, ¿no? Y que lo retome, pero no en términos discursivos, sino en continuidad. ¿Qué sigue? Claro. ¿No?
insisto, el diagnóstico que puede ofrecer de la idoneidad o no de estas instituciones como la CEAP, la CNB y la propia Fiscalía, pues son adecuaciones o reformas que ya pusieron los comisionados y la comisionada en el espacio público, digamos, en forma de recomendaciones. Sí. No tendría que esperar de empezar de cero, ¿no? E insisto, en esta lógica que se viene siguiendo, que es el acceso a la justicia, y en esta, nuestros casos ahora justo están en el equipo que de la Fiscalía que investigó el caso Colosio. Se dio trámite y continuaron con estos 200 casos y un tanto más que se abrió en el periodo, en el proceso de la Comisión de la Verdad. Y yo insistiría, bueno, que a un tema extraordinario hay que tener medidas extraordinarias. Sí, sin lugar a dudas. Esperemos que sí, ¿no?, responda la presidenta, así es, efectivamente. Sí, y sí esperaría un poco más de apertura en términos, bueno, de que nos conozca, ¿no? Los colectivos, las comunidades, pues son heterogéneas, hay posiciones diversas frente a la iniciativa de la Comisión de la Verdad, y yo creo que habría que tener esta sensibilidad de consensar y de qué es lo que se recupera de estos ejercicios y con qué seguimos. Exactamente, ojalá así sea, Alicia. Por lo pronto te agradecemos enormemente que nos hayas tomado esta llamada y vamos a estar al pendiente de la próxima diligencia en la base aérea de Pie de la Cuesta y en Acapulco, si nos permites, para que nos cuentes qué fue lo que pudiste ver. Claro que sí, ahorita no seguimos en el proceso, no hemos publicitado cómo vamos. Mira, nosotros, cuando hablamos de nosotros, es quienes hemos decidido agotar el camino de litigio, Rubén y Jesús, y sabemos que también es un privilegio, ¿no? Así es. Yo en este caso estoy acompañada por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, Tita Radilla, que es otra de las peticionarias de esta diligencia, pues ella está acompañada por Fundar. Sin embargo, esto más que darnos una despreocupación, nos pone un peso de más. Sabemos que lo que nosotros podamos lograr tendrá efecto para todas y todos. Así es. Y en ese ánimo, pues hemos querido ser sigilosos porque estamos en proceso, ¿no? Y también evidentemente nos consideramos parte de un campo social que es más extenso que nosotros. Vamos acompañadas de especialistas que son especialistas, digamos, de parte de las víctimas, pero también reconocemos el trabajo honesto, entregado y preparado del funcionariado que nos acompaña. Muy bien. ¿No? Quedamos. Entonces, les avisaremos, Rubén. Claro que Jesús. Sí. Muchísimas gracias y buenas tardes, Alicia Los Ríos. Igualmente, buena tarde. Hasta luego. Vamos a una pausa y regresamos prácticamente para despedir Cosa Pública de este lunes.